Listo. Chévere. Bueno, entonces el objetivo de nuevo es deducir que en efecto la presión va a tener una variación respecto a la altura. Entonces vamos a hacer la deducción en el blog, ¿verdad? Acompañándonos de lo que vayamos viendo acá en la diapositiva. Entonces, bueno, nada, lo que digo ahí, el dibujito, ¿verdad? Lo que nos está expresando es lo siguiente. Miren, nuevamente vamos a considerar como una muestra de mi fluido. Cosa que no podemos realmente agarrar como un pedazo de agua, ¿no? No podemos, pero tenemos que hacerlo porque necesitamos ver cómo es que ese concepto va a estar, cómo la variación de la presión respecto a una cierta altura va a estar continuamente sobre todo mi fluido. Es decir, lo que yo vaya a considerar o el análisis que yo vaya a hacer tiene que estar sobre todo mi fluido. Y como es algo que es continuo y no puntual, que es el gran problema que tenemos, problema entre comillas, que podríamos tener aquí, venimos con una idea de mecánica newtoniana de que todo es puntual, ¿okay? Pocas cosas eran de sistemas continuos, y esto es un sistema de muchas partículas, ¿ok? Entonces necesitamos tener una extensión de ese concepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar una muestra, ¿verdad? Y vamos a considerar nuestro fluido en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Es un punto clave aquí para deducir lo que vamos a hacer ahorita. Si nuestro sistema está en equilibrio y ya vimos que la presión está relacionada con una fuerza, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Las fuerzas se equilibran. ¿Y eso qué quiere decir, Andrés? Que son iguales a cero. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿ok? Sumatorias de fuerzas igual a cero en la dirección en la que los vamos a considerar. Entonces, miren cómo ya ese repaso que lo hicimos la semana pasada es necesario ya a este punto, ¿ok? Entonces, vamos a considerar esa pequeña muestra, vamos a utilizar que nuestro fluido esté en equilibrio, ¿verdad? Que es parte justamente de esta primera parte del curso. Y dos, es posible que ese equilibrio esté en contacto con el medio ambiente, es decir, es posible o se puede considerar que se tome en cuenta la presión atmosférica. Por eso es que dice aquí aire. Si yo abro mi fluido a contacto con la atmósfera, entonces va a tener que ser considerada esa presión atmosférica. Pero yo lo quiero hacer de manera general. Entonces, por los momentos, esa presión atmosférica podría ser una presión inicial, ¿ok? Entonces, vámonos al bloque. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a considerar como un contenedor. Entonces, para visualizar la relación entre la presión y la altura, veamos lo siguiente. ¿Okay? Entonces yo voy aquí a considerar como el mismo recipientico más o menos acá, entonces como qué pena los dibujos, muchachos. Sí, y voy a considerar como una muestrica. Y esa muestrica yo la voy a hacer de verdad bastante... Ay, qué pena. Aquí tengo mi dibujito. Le voy a hacer como un anchito. Ya van a ver por qué. ¿Okay? Y aquí es donde vamos a empezar a considerar esos diferenciales. Por un lado, tengo lo siguiente. Tengo el líquido haciéndole presión a esa muestra, aquí arriba, ¿verdad? Tengo el líquido haciéndole presión por aquí abajo a mi muestra. ¿Qué otra fuerza? Miren, si tengo mi presión, tengo una fuerza ejerciendo aquí arriba. Tengo otra aquí abajo. ¿Qué otra fuerza tengo yo ahí accionando sobre ese pequeño pedacito de fluido? ¿Quién me la dice? De nuevo, imagínense que pueden agarrar un pedacito, ¿verdad?, de fluido y están como viendo por ahí, ¿cierto? Están como observando. Y ven cómo ese fluido hace presión sobre esa muestra aquí arriba. Dicho de otra manera, por la cara superior.
pero también el fluido lo está haciendo por acá abajo, por la cara inferior. Pregunto, ¿serán todas las fuerzas que están ahí accionando? Por los lados también, de ¿no? la muestra. ¿Cómo, perdón? Por los lados, ¿no? Por los Mm, lados de la muestra. por los lados es la misma presión, porque la presión se distribuye homogéneamente. Así que es la Gravedad. misma, ¿sí? Ahora, hay otra presente ahí. ¿Quién? El empuje. No. ¿Quién? Gravedad. Ah, pero la fuerza de gravedad, es decir, que si hablamos de, si le vamos ahorita a denotar esto con una magnitud de esa fuerza, magnitud de esta fuerza, estaríamos hablando de ¿qué? De la magnitud de la fuerza gravitacional, es decir, el peso. El peso también va hacia dónde? Hacia acá, ¿sí? Entonces vamos a empezar por denotar las cosas. Esta primera yo la voy a denotar por fuerza arriba, simplemente. AR, ¿ok? Y esta la voy a denotar por FAB de abajo, ¿ok? Es decir, FA de abajo por la cara de abajo, por la cara de arriba. Y esta simplemente la voy a llamar, vamos a darle vector acá, vector aquí y vector acá, FG. ¿Sí? Mis fluido, entonces, dado que el fluido está en equilibrio, ya por ahí ya lo dijimos ahorita, está en equilibrio. Entonces, las sumatorias de las fuerzas en y eso ya me permite tomar módulo de todas mis fuerzas, es igual al 0. 0 escalar porque ya estoy tomando componentes, ¿ok? Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son todas esas fuerzas? Entonces, FAR, porque bueno, yo aquí las voy a meter todas, pero entonces, ¿quiénes son? Bueno, FAR tiene que ver con la presión, ¿verdad? Así que tu expresión, y aquí entonces voy a tomar, muchachos, aquí voy a tomar un P y un diferencial de presión, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo tomar aquí abajo también, es lo mismo. Voy a tomar aquí un P más un diferencial de presión por el área de la sección circular, la sección transversal de esta parte. Por eso les hice así como con volumen para que vieran que había una parte como arriba, ¿ok? Lo mismo estamos viendo desde abajo, solamente la cara. Eso es en ese caso. F de AB la voy a denotar simplemente como P por A. Ustedes dirán, ¿pero por qué así? Bueno, o consideraba la contribución de a pequeños pedacitos de la presión por debajo, la considero por arriba. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Exactamente lo mismo. Solamente que sí necesitaba ponerme de acuerdo. ¿Por qué? Porque la dirección de las fuerzas es diferente. Simplemente eso, ¿ok? Es un signo lo que me va a dar a mí de dirección de la fuerza, ¿ok? Por otro lado, la fuerza de gravedad, ven acá, la fuerza de gravedad, el módulo, vector acá, es masa por gravedad. Eso lo sabemos, ¿cierto? Bueno, esas sumatorias de fuerzas acá, entonces nos queda. Sumatorias de fuerzas en Y va a ser la fuerza de arriba, miren que estas dos tienen el mismo signo, va a ser la fuerza de arriba, vamos a colocarle en otro color, AR, más la fuerza gravitacional en módulo, acá, menos la fuerza de abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, igual a 0. ¿Sí? Y aquí la diferencia, el punto importante de este signo, el que les estaba comentando ahorita. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Conmigo? Sí, señora, profe. ¿Sí? Listo, ok. Aquí el punto va a ser acá. Bueno, ¿y quién es la masa? ¿Se acuerdan que la masa es a través de qué? ¿De quién? De la densidad. Muy bien, ¿no? Entonces aquí, por eso, esta dimensión que tengo acá, esto va a ser un dy, simplemente. Así que el volumen va a ser el área por dy. Y la masa va a través de la distancia. Entonces, recordando que
Eso para cuando me vaya a meter con eso ahorita aquí. Entonces, recordando que ρ del fluido, no sé cuál es el fluido, ¿ok? Cualquiera, siempre va a ser la masa sobre el volumen. Entonces, la masa, que es esta que está aquí, va a ser ρ del fluido por el volumen, ¿sí? Y el volumen ρ por A de Y. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Que ese es el volumen. Bueno, aquí está, ¿no? Esta es la masa, sería esto. Y, perdón, este es ρ, ¿qué es esto? ρ de F. Y el volumen sería la sección transversal, que es el A que yo estoy tomando, es el A, por esto. Entonces, área, la parte esta que está aquí, por el pedacito que está acá, sería ¿qué? El volumen de ese pedacito de fluido que estoy considerando, ¿ok? Listo, ya tengo todo para meterlo todo aquí. Entonces, con lo anterior, la sumatoria de fuerza nos queda. No copien, muchachos. Vean acá. Ahorita eso, acuérdense que solo les va a quedar ahí. O ahorita les doy para que copien, no sé. Entonces, sumatoria de las fuerzas en Y va a ser. Y nos regresamos. Rho, P más diferencial de P por A más masa por gravedad menos P por A. Igual a 0. Tiramos este por acá, es un gran 0, lo puedo hacer. Es decir, tiren el que ustedes quieran, pero tiren el negativo, ¿ok? No hay ninguna preferencia. P más diferencial de P es igual a A más masa por gravedad igual a P por A. Ya lo que viene es pura álgebra. Esto que está acá son números, ¿ok? Porque esto es un diferencial, es un intervalito. Así que esto que está acá es un valor. Entonces esto me está dando mi P por A más A por dP. Más masa por gravedad sería ρ A por dy gravedad igual a P por A. Estos dos valores son exactamente los mismos, el mismo signo, lados contrarios de la igualdad. Eso es un gran 0 lo que hay ahí. Miren lo que nos está quedando. A diferencial de P es igual a menos ρ por A. Vamos a poner aquí la gravedad de primerito, menos ρ gravedad A de Y. Este A con este A cancela. dP de Y menos ρ. Y ahí está. Eso que está ahí es la famosa razón de cambio. Y entonces aquí es donde tenemos que ponernos a ver, bueno, vamos a ver, entonces vamos a entender realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Número 1, si se dan cuenta de este lado tenemos lo que les dije de un inicio, tenemos una razón de cambio. Al haber una razón de cambio, ya eso nos ayuda a entender de que sí es cierto, la presión sí cambia. Todo el mundo nos lo había dicho, pero ahí está la prueba de que sí es cierto, de que la presión cambia con respecto a la altura. La cuestión es cómo es que cambia. De este lado, ¿qué tenemos? Esto es del lado izquierdo de la igualdad. De este lado, ¿qué tenemos? Tenemos ρ gravedad. Pero resulta que en ρ, muchachos, si echamos hacia atrás, tenemos masa sobre volumen, que junto con la gravedad, miren lo que está acá. ¿Qué es eso? El peso, profe. El peso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que más allá de que la presión está relacionado con un cambio, hay una razón de cambio de presión a altura, eso está relacionado de paso con una igualdad, con algo que vamos a conocer como peso absoluto del fluido. Entonces, sí, están relacionados. A medida que eso aumenta el peso, ¿verdad? También va a haber un cambio o hay una variación en el peso del fluido, también va a influir en el cambio de la presión con la altura. Entonces, es una cuestión que siempre está relacionado. A esto que está aquí de nuevo le vamos a dar un nombre. Vamos a conocer como peso absoluto del fluido.
pero generalmente uno lo deja como ρ por gravedad. Lo que les estoy diciendo es, miren lo que hay dentro de esa fórmula. ¿Okay? Otra, miren otra, esto lo vamos a copiar. Miren que si veamos esto, que no es lo correcto, ¿ok? Pero sirve para hacer, uno generalmente lo hace. Los diferenciales no son numeritos, no es un cociente de numeritos, ¿ok? Pero uno puede abusar del lenguaje y utilizarlo para hacer el siguiente ejercicio. Miren que si Y aumenta, ¿qué le ocurre a la P? Disminuye. Si Y disminuye, P aumenta. Entonces sí hay cierto, ¿sí? Pasa que todavía no lo vamos a ver. La cuestión sería ahora dar condiciones iniciales a ese problema de valores iniciales que tenemos ahí y ver cuál es el gráfico de esa función. El gráfico de la función va a ser este que está acá. Ese que está ahí, ¿ok? Entonces, que lo vamos a hacer ahorita. Entonces, vean la importancia de nuevo, considerar desde un inicio cuáles son las fuerzas y de nuevo, verlo como una pequeña parte de todo un fluido y llegar a que en efecto es una propiedad de todo el fluido, porque se permea por todo el fluido. ¿Ok? Vamos a colocar esas observaciones o tienen alguna pregunta, muchachos. No hemos integrado, vamos a integrar para encontrar la fórmula, ¿ok? Pero antes, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, voy a colocar aquí algunas observaciones. ¿Tienen algunas preguntas? No, o no. Hubo comentarios, no sé. Observaciones, número 1. Vamos a llamar esto 1. Entonces, de la ecuación 1, vemos que en efecto existe una razón de cambio de la presión respecto a la altura. Número 2. Tengo aquí copiada peso específico a la cantidad ρ gravedad es un nombre simplemente para darle acá. ¿Se dieron cuenta? De nuevo, si abrimos aquí esta fórmula, me voy a identificar un peso por volumen, ¿ok? Entonces, peso relacionado inversamente con el volumen. Entonces, a eso se le conoce justamente como peso específico, ¿ok? Simplemente un nombre de eso que está ahí. Y 3, podemos decir, en efecto, sí, en efecto, haciendo un pequeño abuso del lenguaje, al variar de Y, vemos cómo cambia el delta P. ¿Okay? La idea ahora es, de nuevo, esta es, digamos, como la parte analítica, cómo es que se ve que en efecto sí hay una razón de cambio, pero pues esa no es la fórmula, ¿okay? Esa es la ecuación diferencial. Si nos dan condiciones para un ρ, vamos a poder integrar eso, ¿sí? Bueno, para ρ y para la presión, condiciones iniciales lo integramos, pero esa no es la fórmula, esa
Sería el problema de valores iniciales. Ahora, si yo integro esto, entonces sí voy a poder obtener la fórmula donde voy a obtener la relación, digamos, ya directa entre lo que es la presión y la altura. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Okay? Entonces, para obtener la fórmula, y esa fórmula es la que ustedes van a utilizar, para obtener la fórmula de la presión respecto a la altura. Es decir, fórmula o la expresión respecto a la altura. Integremos. Integramos 1. Entonces simplemente dar, tomemos entonces dar, integramos, tenemos dP dy menos rho gravedad. Separamos variables, entonces nos queda dP menos rho g de y. Integramos desde desde P1 hasta P2. De este lado me queda dP. Esto va a ser a menos rho gravedad. Aquí vamos a integrar desde Y1 hasta Y2. Puede ser P0, P, o sea, como ustedes quieran, no importa. Realmente eso es lo de mínimo. Y. Integramos, aquí me da P2 menos P1 por el segundo triángulo fundamental del cálculo. Aquí me da menos rho gravedad Y2. Esto es Y, muchachos, qué pena. Esto no es un medio. Y2. ¿Sí? Y2 menos Y1. Y aquí lo que vamos a hacer es un juego de despeje y dejar todo positivo, es decir, voy a hacer esto, entonces aplicando un poco de álgebra y redefiniendo. Redefiniendo. Y2 menos Y1, ya eso es cuestión para darle la forma, muchachos, más nada. Como H de altura, nos queda que es menos P1, esto con la intención de que todo nos quede positivo, no pasa nada, es exactamente lo mismo siempre, H, y me queda llamando acá menos P, multiplico todo por menos, me da P1 igual a P2 más rho gravedad H, y diciendo que P1 es P y que P2 es P0, ¿sí? Nos queda que P es igual a P0 más rho gravedad H. Y esa sí es la fórmula. Si se dan cuenta, ¿okay? Notemos que P menos P0. Roosevelt mencionó algo en la clase pasada, habló de presión absoluta, ¿sí? Presión absoluta ya es la diferencia entre lo que es la presión inicial, volvemos acá. Si yo aquí no coloco aire, yo no puedo, a mí me tienen que decir específicamente que yo estoy considerando o estoy abierto a la atmósfera, porque si no me lo dicen, entonces yo no tengo por qué considerarlo. Dentro del ejercicio estoy hablando, obviamente, si el líquido está abierto, el mar, por ejemplo, el océano, la piscina, lo que sea, está abierto la atmósfera, miren, ahí está metido una atmósfera de presión. Ya la presión del fluido interno es otra cosa. Bueno, la diferencia entre esas dos presiones es exactamente lo que yo estoy colocando acá en forma de diferencia. P menos P0. Entonces, para un líquido, para un fluido, perdón, para un fluido abierto a la atmósfera, el P0 es la presión atmosférica. Definición. Atmosférica. ¿Ok? Esto es la fórmula para presión como cambio
de la altura. Okay, condiciones iniciales del problema de la razón de cambio anterior. Entonces, lo que viene a continuación es como digo acá, bueno, ¿será posible obtener el gráfico del comportamiento funcional? Es decir, cómo se comporta esa función presión versus la altura bajo ciertas condiciones iniciales. Bueno, lo que vamos a suponer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a suponer que, sí, necesitamos colocar unas condiciones iniciales, es decir, idealizar mi problema. Para yo poder sacar información de algo, necesito restringirlo. ¿Okay? Necesito restringir algunas variables del problema y luego es que se empieza como a ajustar dependiendo de los modelos que estemos trabajando. Entonces, para obtener ese comportamiento, el que les estaba mostrando, necesitamos poner ciertas condiciones. La primera que vamos a colocar es que la densidad va a ser proporcional a la presión. Y eso solo es posible bajo un comportamiento de temperatura igual para toda altura. Fíjense que eso es súper ideal. Estoy diciendo que la temperatura no va a variar. Todos sabemos que sí lo hace, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos visualizar eso? Eso es lo que vamos a sacar. Entonces, mi condición van a ser las siguientes. Listo. Entonces, como dije ahí, entonces para visualizar el comportamiento funcional, establezcamos las siguientes condiciones. ¿Okay? Y les dije que ρ sea proporcional a la presión. ¿Okay? La primera pregunta, y para chequear que estemos súper bien en todo lo que necesitamos para el curso, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser las unidades de esa constante? Miren que ρ es proporcional a la presión. O sea, unidades de ρ tienen que ser unidades de este lado. Pero eso no es cierto, porque yo tengo acá unidades de densidad, que sabemos que son masa sobre volumen, y unidades de presión, que es, pues, pascal, atmósfera, en pocas palabras. Si lo hago en MKS, tiene que ser kilogramos metro segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Perdón, tiempo al cuadrado sobre metro cuadrado, o newton sobre metro cuadrado. Eso quiere decir que la K tiene unidades, porque si no, esto no se puede dar, no hay que tener una igualdad. Pregunto, ¿cuáles son las unidades de K? Lo primero que debemos ver. Eso es extra, yo se los puedo colocar acá, se los voy a colocar, pero es para ver si estamos finos en todo, ¿ok? Lo primero que debemos tener en cuenta, que dado la igualdad, el análisis dimensional es crucial, muchachos, para todo, que dado la igualdad, en efecto, K tiene unidades. Si yo digo unidades de ρ igual a esto que está aquí, es decir, esto tiene que tener unidades de densidad, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ocurrir ahí? ¿Cómo tiene que ser la K? ¿Cuáles son las unidades de K? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí entienden lo que les estoy preguntando, muchachos? Sí, profe, pues Profe, dale, tendría compañero. que tener metro arriba y newton abajo, No, ¿no? pero hablemos, aprendamos a hacer las cosas en general, no sé, o sea, yo no sé si ustedes lo ven más fácil como que tiene que tener, bien, esto que está acá tiene unidades de densidad, o sea, unidades de masa sobre volumen, no sé cuáles son, o sea, no sé,
si es gramo, kilogramo, no sé, ¿sí? O sea, como que hagámoslo de manera general. Entonces, unidades de densidad igual a unidades de presión. Ahí es donde me doy cuenta que esto tiene unidades, así que esta acá van a ser justamente lo que nos va a dar las condiciones iniciales del problema. Porque miren que es proporcional, así que arranca a partir de aquí. Así que esto no es cualquiera. Entonces, unidades de ρ igual a unidades de P, no, ahí hay algo. Las unidades de K tienen que ser unidades de ρ sobre presión, es decir, para que las unidades de presión se vayan y me quede ρ, unidades de ρ igual a unidades de ρ, ¿sí? Es esto, muchachos. Entonces, las cuales, por análisis, y no es que es adivinando, es que es así. O sea, miren, ρ igual a proporcional a P, no es al revés, no es que P es proporcional a ρ, no. De hecho, P es ρ inverso con Q, con K, ¿ok? Es diferente la relación, ¿ok? Entonces, por análisis se obtiene, análisis dimensional, ¿ok? Se obtiene que la expresión esta que está acá realmente es ρ, y lo que viene a continuación es simplemente por colocar una etiqueta, ¿ok? Tiene que ser ρ0 sobre P0, P. Unidades de presión se cancelan, ρ igual a ρ. Unidades de ρ igual a unidades de ρ. Así que esto es mi problema, ¿ok? Así que entonces, de acá, yo obtengo que ρ, pues es lo mismo, ¿no? Acá, que esto acá está. ρ es igual a esto que está aquí. Yo voy a colocar era todo sobre un mismo denominador, pero es exactamente eso que está ahí, ¿sí? Entonces vamos a tomar el problema de valores iniciales, ¿ok? Entonces mi problema, entonces a partir del problema de valores iniciales, tenemos mi ecuación diferencial, sería dP de Y, ¿cierto? Igual a menos ρ por G, pero ρ ¿quién es? Esto que está acá. Entonces dP de Y igual a menos ρ0 sobre P0, P gravedad. ¿Sí? Ordenamos, separamos variables, me queda dP sobre P, ¿cierto? Menos ρ0, P0, gravedad de Y. Integramos. Me queda. Integren, no sé, en cualquier intervalo que ustedes quieran. Pueden dejarlo incluso, libre, es decir, que sea pura antiderivada con las condiciones que están acá. Me queda igual a dP después, me queda menos ρ0 sobre P0, gravedad de Y, me queda el logaritmo de P, del absoluto de P, igual a menos ρ0, P0, gravedad, Y. ¿Estoy utilizando la misma Y? No, miren que queda. Yo hago eso, ¿ok? Qué pena. Y acá lo voy a cambiar. Y. Pero yo no quiero logaritmo de P, ¿qué hago? Tomo exponencial. Entonces la presión es igual a E a la menos ρ0, P0, gravedad de Y. ¿Okay? Claro, aquí vendría una constante. Tomen la constante acá como E a la constante. Sería aquí una constante que está acá. Yo lo puedo normalizar, lo puedo poner igual a 1, no hay problema. Y me queda que ahí está. ¿Cuál es el gráfico de esa función? ¿Mm? Lo que nos mostraste ahorita, ¿no? Esa gráfica. Exactamente, eso es una exponencial invertida, ¿ok? Entonces, a partir, voy a llamar esta 2, es posible ver que presenta un comportamiento de exponencia de menos
exponencial. ¿Okay? Que es exactamente esa que está ahí. ¿Ok? Ahora les voy a dar, déjenme darle los valores. Esa ρ0 es la densidad inicial, P0 es la presión atmosférica. Yo lo tengo por aquí. Déjenme parar. Ya les voy a dar los valores, ¿ok? Para que hagan la cuenta. A reanudar. Entonces, digamos, podemos usar los siguientes valores iniciales. Y ya se los doy. Entonces me queda acá. Pues la gravedad, obviamente. Entonces gravedad sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ρ0 sería a 20 grados, ¿ok? Más o menos la densidad de aire a 20 grados sería 1,20 kilogramos por metro cuadrado, metro cúbico. ¿Qué es esto? Metro cuadrado. Metro cúbico. Esto es aproximadamente a los 20 grados de temperatura. Acuérdense que yo les dije ahí que teníamos que tener una temperatura, ¿sí? Y la presión, P0, es 1.01 por 10 a la 5 newtons, por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, ¿ok? Y eso da todo, si me ayudan ahí, ¿cuánto da ese valor? Profe, necesitaríamos la Y también, la altura, ¿no? No, porque, bueno, eso es mentira, sí. Si quieres los valores de la presión, pero acuérdate que lo que quiero ver es el comportamiento funcional, entonces a medida que Y baja, perdón, a medida que Y, sí, disminuye, ella baja, a medida que Y aumenta, ella aumenta, ¿sí? Lo que está viendo acá. O sea, si yo le doy un valor para Y, voy a obtener un valor para la presión. Yo lo que te estoy dando aquí es el valor de esta constante que está acá, como E a la menos AY. Si no, no ves que la función es P de Y igual a esto que está acá. Entonces, para estos valores que están acá, yo nada más voy a determinar este valor que está aquí. ¿Sí me voy a entender? Si yo te doy ya, tú me das a mí un valor para Y, me vas a dar el valor de la presión en ese punto, a esa altura. ¿Sí me voy a entender? O sea, como un puntico de este Sí, gráfico. profe. Listo. Sí, Okay. sí, señor. Listo. Entonces, nada, si me pueden decir cuánto da este valor que está acá, o sea, menos ρ, todo eso, por favor. O el menos, si quieren, se lo dejan a la exponencial y me sacan ρ sobre P0 por la gravedad, por favor. Entonces, con esos valores, yo lo tengo acá, pero para ver, con esos valores, P, vamos a llamar P de Y, porque es una función de Y, me da E a la menos, no sé, el valor que ustedes me tienen que dar. 1.16 por 10 a la 4, a la menos 4. Entonces 0,1.16 por 10 a la menos 4. ¿Confirman? Sí, por favor, ¿confirman? Creo que sí. Sí, Esos profe. números. Entonces el menos 1 aquí positivo, ¿verdad? El menos es el menos que me sale de acá, o sea, el que viene de la fórmula, ¿sí? De la razón de cambio. Y ahí está, muchachos. Con eso, con esas condiciones, ojo, yo les acabo de colocar condiciones iniciales, ¿ok? Al problema. Partí de que la densidad es proporcional a la presión. Al momento de yo determinar y darme cuenta de que necesariamente esa constante tenía que tener unidades, de una vez me estaba dando a mí las condiciones iniciales del problema, porque es a partir de ahí que empieza la proporcionalidad, de la relación de proporcionalidad entre lo que es la presión, la densidad, perdón, y la presión. ¿Okay? Pues nada, integramos, tuvimos esto, y ya aquí es darle algunos valores específicos para las condiciones que yo coloqué ahí arriba. Y eso es todo. ¿Okay? Preguntas. ¿O todo claro? Ustedes colocan por ahí en internet, presión, altura, les va a salir ese gráfico de una vez. Por eso yo encontré, me pareció chévere hacerlo porque es algo que se ve mucho en las redes. Yo sé que ustedes ahora estudian mucho por las redes sociales y eso, perdón, por internet y también por las redes. Y era importante visualizar el por qué es eso, ¿no?
Entonces, bueno, nada. Si Y aumenta, la función, la presión disminuye. Si ella disminuye, dicho, entendiéndose por debajo del nivel del mar, ella va a aumentar. Hay algo curioso aquí también, muchachos, y es que a partir de ciertos valores es tan alta que se mantiene constante. Estamos hablando de profundidades muy grandes ya, ¿okay? Ella, la presión comienza como a estabilizarse, pero alta, muy alta. Entonces eso quiere decir que a partir de este cierto punto, ella tiene un comportamiento casi lineal, pero a partir de una cierta altura por debajo del nivel del mar, ¿ok? Ya no aquí, ella va a tender siempre a cero. No se hace cero, pero sí tiende a cero, ¿ok? Ya, bueno, para el límite de esto, para Y tendiendo más infinito, pues obviamente va para cero, pero estamos hablando de valores muy grandes que ni siquiera pues nosotros llegamos, ¿sí? Normalmente, a menos que salgamos de la estratosfera, no sé, una cosa así, ¿no? Y ya ustedes, como creo que también Rubén lo dijo la semana pasada, que lo que ocurre en los aviones es que nos nivelan la presión entre la presión normal del cuerpo humano y lo que es la presión atmosférica en ese punto. Entonces, por eso es tan importante lo de las cámaras, la de las máscaras de oxígeno, para la falta por el oxígeno enrarecido a esa altura en el caso de una despresurización. ¿Ok? Preguntas, muchachos, observaciones, comentarios, no hay problema. Sí. Ok, entonces la idea es analizar el ejercicio y lo primero que tenemos que darnos cuenta a nivel del enunciado es lo de la presión hidroestática. Y recordar por aquí esta fórmula. Esa es la fórmula que vamos a manejar ahí. Y la que vamos a manejar para todos, casi todos los ejercicios, por no decir todos los ejercicios que tengan que ver presión con altura. Porque es la que nos ayuda a nosotros a responder eso. Sin embargo, la pregunta aquí, dedujimos acá, bueno, noten que les dije yo que realmente esa altura está siendo pues igual, por supuesto multiplicado por la gravedad y la densidad del fluido que estemos trabajando, es realmente una diferencia. Y que si el fluido está abierto a la atmósfera, pues esta presión inicial es exactamente la presión atmosférica. Aquí nos dice, calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo. Es decir, despejar de acá. Pero cuando soporta una presión hidroestática de 5.000 newton por metro cuadrado. Sí, la densidad del mar es tanto. Entonces, a fin del cabo, creo que tenemos todo. Es un poco de despeje. Pero aquí hay un punto importante. Presión hidroestática. ¿Qué querrá decir eso? O sea, ¿quién es ese dato en nuestra fórmula? ¿Es sub cero? Andrés dice que es P sub 0. ¿Alguien más? No, no. Yo no, P eso mayúscula. sería la presión, ¿no? Entonces toca despejar la altura, ¿no? La P sub 0 es Ah, sí, claro. la presión atmosférica. Vamos ordenando. Claro, Roosevelt dice que hay que despejar altura. Sí, yo creo que eso no hay duda, ¿verdad que no? O sea, nos dicen, calcule la profundidad, es la altura, ¿sí? O sea, cuando yo les coloqué aquí altura es porque uno nos ayuda como a variar con la altura, una cosa así, pero pues aquí en este caso es la profundidad, ¿sí? Bueno, pero, y bueno, la densidad es esta, chévere. Entonces eso es un bobo despeje, en serio. No es por menospreciar, pero es muy tonto el despeje, ¿ok? La pregunta es, ¿quién es esa presión hidroestática? De nuevo, la hidroestática, todo esto es presión hidroestática, ¿ok? Todo. La pregunta es, ¿quién es esa presión hidroestática acá en nuestro problema, en nuestra fórmula? Porque ese puede ser el problema muchas veces. Tenemos los datos, pero ¿y cuál es la fórmula que voy a usar? Eso es muy normal que los estudiantes me digan, profe, ¿cuál es la fórmula que voy a usar? Pues número uno, no tenemos más ninguna. Esa es la única que tenemos. Y número dos, lo que tenemos es que identificar los datos. Entonces. Pues yo digo, profe, que, bueno, o sea, como está en unidades de newton sobre metro cuadrado, pues eso en sí son pascales. Entonces, digamos, podríamos tomar como, pues, bueno, tenemos P sub 0, que sería igual a una atmósfera, pasar esa atmósfera a pascales y desde ahí restar. Bueno, ese resultado, restarlo con respecto a ya la presión hidroestática que tenemos. Y pues ya quedaría despejar las otras variables, nos quedaría como un poco más fácil. Ok, ¿están de acuerdo con lo que dice Tomás, verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Están de acuerdo? No serían esos 5.000 newtons sobre metro cuadrado menos una atmósfera en pascales, ¿no? Sí, Eso es lo que me acaban de decir ya- ahorita, creo.
Sí. Ah, ok, es que yo lo entendí al revés. No, es que No, yo no, lo entendí dije como como una pensaba atmósfera. lo que me dijo ahorita respecto. fue, nada, esto lo pasamos la atmósfera, la pasamos a Pascal, porque ya Newton metros cuadrados, muy bien todo lo del análisis de las unidades, perfecto. A ver, ¿será o no será? ¿Será que sí que considerar la atmósfera o será que eso ya es la presión total? Es decir, que sí que, o sea, que la presión hidrostática podría ser la, o sea, como la presión y la presión atmosférica, o sea, quitar de la presión la atmosférica. Ya esto que está acá, muchachos, ¿saben por qué? Te dirán, pero ¿y cómo sabe ella que es así? Bueno, uno, es que me tienen que decir específicamente que vamos a considerar o no la presión atmosférica. Eso es algo que no me lo pueden dejar. Si a mí me dicen, el líquido está abierto a la atmósfera. Ah, epa, sí, entonces sí lo tengo que considerar desde un inicio. O sea, tengo que decírselo al sistema. Pero si no me lo dicen, yo no puedo meter un dato que no me lo digan. ¿Por qué? Miren que sí, me da acá presión de 5.000 newton y una atmósfera son miles de pascales. O sea, perdón, son más de 10.000 pascales. Nos va a dar una presión que va a ser negativa en ese caso, ¿sí? ¿Qué ocurre? Es la interpretación de lo que estamos dando. Lo que queremos medir ahorita, ¿verdad? Es cuál es la presión de que el fluido le está ejerciendo sobre el buzo. Si vamos a una presión negativa, estaríamos entendiendo como que si tenemos como un vacío. ¿Sí me voy a entender? Es, por ejemplo, como cuando metemos en un vaso de agua y metemos una manguera y el líquido, a ver, este es el mejor ejemplo. No debería decirlo, pero pues, y no lo hagan, por favor. ¿Alguien ha transportado gasolina, combustible de un carro al otro? Menos No. 9. No, no lo han hecho. Bueno, no lo hagan, ¿sí? ¿No? O bombear agua de un base de agua con una manguera hacia otro lugar. Con la caja de jugo. ¿Cómo con la caja de jugo? Es para Pues, profe, explicarles que el tú significado. soplas, ¿Perdón? que le soplas al pitillo Eso, y pues, ok, bueno, pero yo lo he hecho así por necesidades en mi casa en Venezuela, ¿sí? Llega uno con un balde de agua gigante, ¿verdad? Succionamos y entonces yo lo que quiero es que de mi balde de agua gigante, un tanque, vaya y empiece a llenar por gravedad, pero yo necesito darle una presión al agua para que fluya. Le hago y le creo una presión negativa, succiono, ¿verdad? Y al vez de la presión empujar hacia arriba, esta me va a estar empujando hacia acá, entonces es una presión negativa, ¿sí? Eso es en el caso de considerar lo que es la interpretación de hacer una presión negativa. Por ejemplo, otro ejemplo en eso. Si queremos drenar, ¿ok? Queremos drenar, por ejemplo, qué sé yo, no sé, algo, ¿sí? No sé, imagínense que tenemos acá un tubo torácico acá, ¿sí? En la cara. Y queremos hacer que baje, no que suba. Y entonces lo vamos a meter en la manguerita que está drenándose acá en mi cuerpo, lo vamos a meter en un vaso. Necesitamos ponerle líquido, muchachos. ¿Para qué? Para que la presión del líquido me mantenga a mí eso y justamente haya un solo sentido de circulación. Si no le coloco, se me devuelve el líquido. Eso es la presión negativa. ¿Qué pasa aquí? Acá, ese 5.000 newton metros cuadrados, en vista de que no me están diciendo específicamente, mire, considere de entrada, a ese valor tendríamos que haberle bajado, considéreme la de entrada que va a considerar, la redundancia, la presión atmosférica. En ese caso sí hago esto. Esos 5.000 es exactamente todo este valor que está acá. ¿Okay? Entonces es como una sola P que me están dando. ¿Sí más o menos? La explicación. ¿Sí? Entonces, nada, los datos del ejercicio, por eso les decía que es sumamente fácil. De nuevo, si me dicen o no considerar presión atmosférica, me lo tienen que decir, muchachos, ¿ok? Si no, simplemente estamos considerando ya dentro de todo el valor, ya está considerado la presión absoluta, ¿ok? Entonces, esa es la presión del fluido y de la atmósfera junta, en ese caso, ¿ok? Entonces, tenemos que una presión, digamos, total, por decirlo de alguna manera, 5.000 newtons por metro cuadrado. Tenemos la densidad del agua
no sé, salada, por decirlo de alguna manera, de 1025 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos, ¿qué más? No más nada. Entonces, bueno, y por supuesto la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Simplemente. Y es que presión total es igual a ρ gravedad por h. Simplemente. Y la presión total es 1025. Si quieren me ayudan ahí con la cuenta, por favor. Perdón, es que tengo que despejar. Y acá despejamos y me queda que P total es igual a ρ esto H. Y H es igual entonces, ahora sí, los 5000 newtons por metro cuadrado sobre los 1025 kilogramos. Aquí están los kilogramos que me hacen falta para que se me vayan. Me tienen que quedar nada más unidades de longitud. Kilogramos metros cúbicos por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Okay? ¿Cuánto me da eso, por favor? Por acá me dice. 0.49 metros. Gracias, José. Ya, no ha bajado nada. Prácticamente nada. ¿Okay? Bueno, mentira, 490. 0.49 metros, gracias. ¿Sí? Ahí está, 0.49 metros. Y eso es todo, ¿ok? Eso es todo con respecto al ejercicio. Es, digamos, trivial, pero sirve para ver cómo la grabación. Ok, entonces, nada, vamos rumbo creo que a formular las principales, digamos, leyes que recaen sobre los fluidos, ¿no? Y es que ahorita es que vamos a entender que si a un fluido le damos una presión externa, o una fuerza que me cause justamente o que me dé una presión, y si tenemos un líquido, que lo vamos a llamar líquido incomprensible, es decir, no vamos a tener cómo modificar las características de ese líquido, no lo vamos a poder modificar su volumen. Al inicio del curso les comenté de que habían leyes de conservación. Cuando se hablan de conservación es preservar la naturaleza de mi fluido. Pues aquí es prácticamente, digamos, muy similar, porque yo no le voy a permitir a mi fluido que cambie de volumen. Y eso es algo que va a ser trascendental para deducir lo que va a ser la ley de Pascal. Entonces, a través de la prensa hidráulica, uno puede visualizar qué es la ley de Pascal. Entonces, como les dije, lo vamos a hacer al revés. Yo no les voy a enunciar la ley primero y luego se las voy a mostrar. No, es que voy a utilizar de nuevo la prensa hidráulica, los principios de conservación de energía, para un líquido incomprensible, es decir, no tengo chance, estoy restringido en no modificar su volumen. Vamos a llegar a la conclusión, voy a enunciar la ley de Pascal. ¿Okay? De nuevo, la prensa hidráulica es una aplicación muy usada que es consecuencia justamente de pedir que se satisfaga lo que es la ley de Pascal. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a visualizar ahí, por eso me traje el dibujo, porque es muy más bonito, ¿sí? Es que tenemos dos fuerzas en dos direcciones diferentes. La primera es que lo primero es que el objetivo es levantar a ese auto. Como les dije al inicio, bueno, les vamos a inyectar por aquí presión y este líquido que está acá va a ayudar a que ese pistón, se llama pistón por si acaso, suba al auto y bueno, yo haga lo que tenga que hacer con él, revisarlo, lavarlo, en fin, ¿ok? Bueno, entonces punto número 1, ese líquido no tiene chance de cambiar su volumen, entonces para realizar ese análisis de la prensa hidráulica, vamos a considerar un líquido incomprensible. Eso es lo que quiere decir, de nuevo, son nombres. Líquido, no tengo chance de modificar su volumen, ¿ok? Líquido incomprensible. Compresible, ¿ok? Eso quiere decir que entonces el volumen que yo tenga por este lado
¿ok? El volumen está asociado a esta parte del de esto, volumen 1 es igual al volumen 2. El mismo volumen es lo que estoy diciendo, ¿ok? Si queremos por alguna razón visualizar esto como una parte del volumen, pues llamémoslo 1 asociado a todo lo que es la sección de la parte 1, ¿ok? Del dibujo, y todo asociado a la parte 2 será el volumen 2, ¿ok? Entonces, número 1, ¿cómo es este volumen según las variables que yo tengo ahí? ¿Cómo lo puedo definir? Voy a llamar esto la ecuación 1. La ecuación 1 con los parámetros del dibujo, ¿cómo queda? Es decir, ¿cómo yo expreso el volumen 1 o el volumen 2 con los parámetros que yo tengo acá? ¿Cómo queda? A ver, ¿quién me dice? Miren que ya lo hicimos hace rato. Por acá, ¿dónde está? Aquí está. No, no. Miren cómo yo escribí el volumen acá. Área por el diferencial, ¿cierto? Bueno, y aquí, ¿qué será? ¿Cuánto será el volumen de eso? Acuérdense que el volumen, el líquido, estoy hablando del líquido obviamente, ¿no? Es de lo que lo contenga, agarra la forma, así que ese volumen va a ser ¿quién? El área por este delta X1, ¿cierto? El área por donde se está haciendo la presión, acuérdense que es perpendicular a la superficie que se está aplicando, esto va a generar una presión. Entonces, esto que está aquí va a ser el B1, va a ser delta de X1 por A1 es igual a delta de X2 por A2. Eso es escrito, esto es 1 escrito con mis términos que está acá, ¿cierto? Bueno, ¿qué más puedo yo hacer ahí? Bueno, como mi sistema también está en equilibrio, ¿verdad? O sea, es un sistema, aquí no hay movimiento de fluidos, entonces, teniendo en cuenta, o además, por otro lado, por el principio de conservación. Acuérdense que fuerza genera trabajo, trabajo genera energía, ¿sí? Conservación de energía. ¿Ok? Debido a que el sistema está en equilibrio. Son el tipo de fluido que estamos trabajando, no le estamos dando chance que haga dinámica, ¿ok? Equilibrio, entonces tenemos que la fuerza 1 por delta de X1 es igual a la fuerza de 2 por delta de X2. Pregunto, ¿qué es esto que está aquí? Es decir, si yo aplico una fuerza acá, por más de lo que sea, esto tiene que responder de alguna manera, el sistema responde de una manera tal que todas las fuerzas están en equilibrio, ¿sí? Pero, ¿esto es definición de qué? ¿De trabajo? De trabajo, muy bien, ¿ok? Entonces, esto que está acá es el trabajo de las fuerzas. Fuerza por desplazamiento, miren que hago fuerza, ¡pum! Esto hace un desplazamiento, ¿quién? El fluido, ¿sí? Entonces, trabajo de las fuerzas F1 y F2, ¿ok? Listo, pero entonces yo quiero de alguna manera meter dentro de mi sistema las variables de presión. ¿Cómo lo hago? Porque eso es lo que yo quiero ver, o sea, yo hasta los momentos tengo volumen, que ya podría estar empezándose a relacionar a través de la densidad, por ejemplo, de la masa, si quiero, y aquí apelé al trabajo de esta fuerza, pero ¿cómo yo a partir de esta ecuación que está aquí, vamos a llamarla 2, yo ahora le meto la variable de presión, porque yo necesito hacer eso, eso es lo que yo estoy trabajando ahorita. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo a partir de esa ecuación 2 empezar a visualizar, por ejemplo, presión? ¿Qué haría? Miren qué me hace falta, es la pregunta entonces, para que en 2 me aparezca presión. Presión en 1, presión a 2. A ver, miren, 2. ¿Qué le haría falta a la ecuación 2 para que me aparezca presión? ¿Un área?
un área, ¿verdad? Bueno, multiplico y divido por el mismo valor, muchachos. Puedes decir, por un 1. Entonces, con el objetivo de poder relacionar la variable presión en el sistema, en la ecuación 2, multiplicamos y dividimos por un 1, decir, o sea, yo si multiplico por 1 no altero la ecuación, ¿ok? Multiplicamos y dividimos por A1 y A2 respectivamente. Entonces nos queda F1, voy a escribirlo acá en rojo, y lo que voy a hacer en esto, F1, aquí delta de X1, voy a dejar acá igual a F2 delta de X2, y acá hago esto, A1 sobre A1, miren un 1, no estoy haciendo nada, y aquí A2 sobre A2, ¿sí? Pero esto que está aquí y esto que está acá, ¿quién es? Presión. Entonces, identificando la presión 1 y la presión 2, nos queda estos puntos. Entonces nos queda acá, presión 1 es igual a delta, perdón, por delta de X por, y esto que está acá, ¿quién es? Y esto que está acá, ¿quién es? Esto es volumen 1, volumen 2. Así que entonces esto es esto, volumen 1 es igual a P2 volumen 2. Pero el volumen es igual. Así que, ¿cómo el volumen 1 es igual al volumen 2? ¿A qué estamos llegando? Que la presión 1 es igual a la presión 2. Eso, muchachos, es la ley de Pascal. ¿Qué dice la ley de Pascal? Si yo llego y aplico una fuerza por un lado de la presión, por eso la presión hidráulica es tan importante, porque es la que solita me lleva a responder es, mira, ¿será que de verdad entonces si yo aplico una fuerza que me genere como consecuencia una presión en un líquido incomprensible, es decir, que no pueda modificar yo su volumen, obvio que esto es una condición muy ideal, ¿verdad? Pero pues de nuevo necesito establecer ese tipo de condiciones para sacar resultados. La presión se distribuye homogéneamente por todo el fluido. Eso que está ahí es exactamente la presión externa sobre un fluido debido a que no se puede comprimir, se distribuye homogéneamente por todo el fluido. Entonces, esa es la ley de Pascal. ¿Dicha de dónde o de dónde viene? Sacada a partir de un ejemplo que es la prensa hidráulica, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos deducido ahí o qué hemos enunciado? La ley de Pascal. Ahí queda, ¿okay? Listo. Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como la ley de Pascal. Okay. Es decir, la presión externa sobre un fluido. Obvio, presión es la consecuencia de aplicar esta fuerza que está acá, ¿ok? Fíjense que hay una respuesta. Acá hay una fuerza que se aplica, en consecuencia hay una respuesta de salida. Miren acá el hecho de haber aplicado esto es muy importante, porque estoy diciendo que la misma cantidad, la misma magnitud de fuerza, ese mismo trabajo que está haciendo esta fuerza de F1 va a tener una repercusión en el trabajo que está haciendo la fuerza de F2. Por tanto, yo de ahí puedo sacar consecuencias de esto, de la ley de Pascal. Por ejemplo, yo de aquí puedo manejarme ahora entre fuerza y volumen, entre fuerza y desplazamiento, saber a través de la deducción, es decir, yo puedo agarrar pedacitos de la deducción de la ley de Pascal, dependiendo de lo que me estén preguntando.
magnitud de la fuerza, cantidad del desplazamiento. Si quiero irme a presión, lo puedo hacer también. Es decir, ahí camino un paso más de la fórmula y así sucesivamente. O sea, hay muchas consecuencias, muchos tipos de ejercicios que puedo realizar nada más con esta deducción de la fórmula. ¿Okay? Bueno, la fórmula no, realmente de la deducción de la ley de Pascal. Es decir, que la presión externa sobre un fluido se distribuye homogéneamente por todo el fluido. Eso es lo que está diciendo. La presión que se genera en uno es exactamente la presión en dos y así sucesivamente. ¿Okay? No sé si es que están muy, que nos perdimos, los perdí o no sé. Vamos, en las otras clases estaban hablando más. En estas dos, en esta de hoy, listo, como la presión 1, ¿verdad? Que es una consecuencia, que es que realmente con lo que se realizan los ejercicios de este tipo, como la presión 1 es igual a la presión 2, entonces esto es fuerza 1 sobre A1, y esto es igual a fuerza 2 sobre A2. Yo puedo responderme, por ejemplo, que es lo que vamos a utilizar ahorita, ¿cómo es la fuerza 1? Teniendo la 2, obviamente, ¿no? Entonces, aquí despejo, entonces esto va a ser A1 sobre A2, F2. Y puedo hacer lo contrario, puedo preguntarme por el área, puedo preguntarme por la fuerza. Eso me refería con que de acá se saca mucho más. ¿Okay? Entonces, esto es otra fórmula que se saca como consecuencia de la ley de Pascal. ¿Okay? Esto es otra fórmula que está ahí. Okay. Listo. Bueno, no sé si tienen preguntas, en serio. Vamos a intentar entonces hacer este ejercicio que está acá. Bueno, esta es esta, listo. ¿Sí? Vamos a irlo, voy a copiarlo acá, voy a pausar de nuevo. ¿Cómo haríamos ese ejercicio? ¿Quiénes son Pues, quién? digamos, yo estaba pensando que, pues, en lugar de utilizar directamente, pues, la ecuación de presión, podemos analizarlo desde la relación de las fuerzas con respecto al área. Ok. Ah, esta. Sí, señora. Claro, esta es esta. Porque, digamos, ¿Sí? sí, por Ah, ok. lo que tenemos el peso. Claro, es esta, pero mira que esta es esta que está acá, entonces sí son las presiones, porque mira que fuerza sobre área es presión, ¿cierto? Sí, señora. Ah, ok, no, no, es como que no te vayas a confundir como que una cosa y otra cosa, que son dos cosas diferentes, no, mira que es lo mismo, ¿sí? O sea, todo es de la misma consecuencia, lo que pasa es que como les dije, verlo así como que, bueno, ¿y qué hago yo con eso? Bueno, pero es que esto, entonces le quito la cara y llego a eso, ¿no? Entonces sí, ahora, eso sería para qué parte del ejercicio. Que esa es la idea, es utilizar eso, esa relación entre fuerzas y área. Entonces tenemos las áreas, tenemos un problemita ahí de unidades, pero eso se resuelve fácilmente. La fuerza que ejerce lo vamos a compartir, es decir, necesitamos la F1, es lo que me están diciendo, por eso el dibujo queda muy chévere también, porque me están diciendo qué fuerza debe ejercer el aire comprimido, esa es la que se está inyectando acá, que se transmite al fluido para que suba el pistón. Y para elevar el automóvil que pesa 13.300 newton, pesa, ¿quién es esto? Es esta fuerza. Él ya tiene un peso, tengo que ir en contra, ¿cierto? Entonces estoy luchando contra la F2. Entonces, este 13.300 es el valor de mi F2. Entonces, como me dijeron ahorita, entonces para conseguir el valor de F1, ¿okay? Utilizamos la fórmula de la ley de Pascal. La relación, vamos a poner así. La relación entre las fuerzas y área de la ley de Pascal. Entonces, F1
sobre A1. Acuérdense, presión igual a presión, entonces F2 igual a 2. De aquí F1 es igual a A1 sobre A2 sobre F2. ¿Okay? Teniendo en cuenta que F2 es el peso del caos. Eso es todo, ¿sí? Entonces vamos a hacer las conversiones. ¿Quién me ayuda ahí con eso, por favor? Identificando, ¿no? Obviamente, dice, el área comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón que tiene una sección transversal de acá. Esta es la de 5 centímetros y se transmite mediante un líquido pistón que tiene un radio de 15 centímetros, que es este que está acá. Se transmite. ¿Okay? Aquí. Entonces, A1 es igual a 5 centímetros, que es equivalente a ¿cuánto? Y A2, 15 centímetros, que es equivalente a A1 es 0.05 metros. 0.05 metros. ¿Y el otro? 0.15 metros. 0.15 metros, gracias. Y hacemos esto que está acá. F1 es igual a A1 0.05 sobre 0.15 por 13.300. ¿Eso da cuánto? Si se dan cuenta, esto tiene unidades de longitud. Longitud quedan unidades de fuerza, que es como me tiene que dar. ¿Okay? El análisis es mucho más fácil ahí. ¿Cuánto de ahí, muchachos? Por favor. Profe, pero esos no son los radios Ay, Dios, qué desde el área. Claro, qué pena. Sí. Uy, claro. Aquí es pi por 0.05 al cuadrado, claro, gracias. Y aquí es pi por 0.15 al cuadrado, gracias, 13.300. Ahora sí, pues obviamente no pueden tener unidades de radianes acá, igual acá, metros cuadrados, se va y me queda eso. Gracias. A mí me dio 1477.77 ¿Están de acuerdo los demás? Sí, señor. Sí, ¿Me, sí, Sí, señor. profe. Sí, ¿Me lo profe. repites, por favor? 1477.77 newtons. Listo. Esa sería la primera parte. Y luego dice, ¿qué presión de aire produce esta fuerza? O sea, ¿cuál es la presión que genera esta fuerza? Pues simplemente presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre A1. Eso es todo. ¿Sí? Y ya. Vamos a hacer esta cuentica acá. Es decir, esta fuerza aquí sí necesitamos el valor de este. Pi por el área, pi por esto, 0, ¿cuánto? 0,05. No, 0,5 al cuadrado. Y me ayudan ahí con este valor, pi. Está bien, ¿no? Sí, pi por r al cuadrado, aquí está el área, ya, sí. ¿Me ayudan con ese valor, por favor?
¿Muchachos están ahí? Sí, profe. A mí me dio Me asustó. 188.156.51. ¿Me confirman, por favor? Lo Sí, mismo. sí, lo mismo. 88.000. 188. Ajá, ¿cuánto? ¿188.000? 156.51. 156 puntos. 51. Gracias, Rubén. 51. Pues aquí ya teníamos todos en metros newton, entonces eso es un pascal. ¿Ok? Punto 51, listo. Muchas gracias. Y eso es todo. ¿Ok? Ahora sí, ahora la lista de ejercicios sí crece, ¿ok? Porque ya tenemos más que hacer, ya tenemos más cosas que hacer, ¿ok? Como tenemos ley de Pascal y la presión diferente, la presión como función de la altura, ¿ok? O como variación, como que dependa o como que varía de la altura, ¿ok? Entonces, déjenme yo sentarme, sacarle los ejercicios de eso y se los voy colocando en el claro, ¿ok? Igual, el día miércoles lo que vamos a hacer es un taller sobre esto que está aquí justamente. O sea, no sobre la ley de Pascal, sino sobre la variación de la presión con la altura, ¿ok? Y nada, después voy a parar por acá. No sé si tienen preguntas, muchachos, sobre el ejercicio, sobre cualquier parte de lo que hicimos hoy, que hicimos bastante, de hecho. Esto aquí, voy a borrar esta página. Listo. Hicimos bastante hoy. Hicimos esto. ¿O todo claro? Igual ahí tienen para que lo vuelvan a ver, para que lo analicen, en fin, ¿sí? Ya vamos casi, por ahí ya casi listo, no mentira, falta fuerza de flotación, que sí, es muy chévere, y ahí es donde vamos a entender por qué es que si empujamos algo contra un fluido, eso se nos va a ir por la cara, ¿no? Eso se llama fuerza de flotación. Eso es el principio de Arquímedes, casualmente, ¿no? Entonces, de eso va a ser el primer laboratorio, de principio de Arquímedes. Y nada, ya de ahí viene dinámica de los fluidos. ¿Okay? O sea, ya ahí viene la parte de dinámica. Ahí vamos a entender por qué es que si le apretamos si le cerramos la boca a la manguera, entonces sale mucho más rápido el chorro. ¿Okay? Y ya eso sería la parte del primer corte. Pero bueno, todavía falta, ¿okay? Entre los talleres y los laboratorios, ahí se nos va el tiempo con el tema del primer corte. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, repasen lo que vieron acá y nos vemos el miércoles. Voy a pausar.